Buenas noches. Vamos a en esta sesión continuar con lo que estuvimos trabajando. Estuvimos viendo una introducción a lo que son las listas. Eh, ya en el código nos definimos lo que es una lista. Vimos un poquito la definición de lo que es una lista. Nos hemos declarado una lista y hemos hecho una entrada básica de las listas, ¿no? Simplemente le estamos agregando datos, ¿ya? Y luego nos hemos escrito un método para hacer un recorrido a la lista y agregar los elementos en un listbox, ¿no es cierto? Sí, básicamente eso es lo que hemos hecho de momento. Y nuestra aplicación está corriendo de la siguiente manera. Ya vamos a hacer correr. Vamos a ver cómo está funcionando. Y a lo que esté funcionando ahora le vamos a agregar algunas características más, ¿ya? O sea, lo que quiero mostrarles con esto es que lo podemos trabajar como un arreglo más, pero obviamente con las ventajas eh, que hemos visto ya en la clase anterior, ¿no es cierto? Entonces acá creo que es, metemos datos y los vamos automáticamente también registrando, ¿no? ¿Sí? Esto es para limpiar lo que es el listbox. ¿Sí? Simplemente borra la lista y esto vuelve a desplegar los datos que ya están almacenados en la lista. Como la podemos recorrer como un arreglo más, miren, vamos a aprovechar ahora para trabajar algunos botones. Ustedes con arreglos han debido hacer lo clásico, ¿no? Sumar los elementos, han debido ver cuál es el elemento mayor, cuál es el elemento menor, etcétera, ¿no es cierto? Se han debido trabajar con esas cositas, cuál es el promedio, ¿no es cierto? Entonces, vamos a sacar nosotros esos datos, ¿ya? Y vamos a, bueno, colocar acá los botones para que operen esas funciones de suma de elementos, el mayor, el menor y un promedio, ¿listo? E internamente vamos a trabajar con métodos, vamos a repasar también métodos, ¿listo? O sea, no lo vamos a hacer todo dentro del botón, sino que vamos a repasar también los métodos. Eh, Estos dos botoncitos de limpiar y mostrar datos los vamos a tener aquí al final, los vamos a arrastrar. ¿Listo? Y bueno, acá vamos a colocar algunos otros botones para realizar otras acciones. Entonces acá en el cuadro de herramientas vamos a arrastrar un nuevo botón. Ya, ahí estoy jugando un poquitito con el ancho y demás. Ahí. Y aquí en su content vamos a colocar que nos despliegue la suma de elementos. Ya, la suma de elementos de esa lista y le vamos a asignar un nombre a este botón. BTN suma le estoy llamando. Esto es uno para sumar los elementos. Luego vamos a sacar el mayor. Ahí estamos arrastrando otro botoncito. Aquí mayor. Ya. Luego el menor y el promedio dijimos, ¿no? Aquí está otro botoncito para el menor. Ahí está, BTN menor le estamos llamando. Y el promedio. Ya, ahí va a estar para lo que es el promedio. Listo, vamos a reducir un poquitito para ver cómo está en cuanto a espacios.
más o menos, ¿no? Simplemente vamos a jugar un poquitito para darles unos espacios equitativos a todos. Ya, y eso trabajando con un grid sería más interesante, ¿no? O sea, ya dividiendo todo este espacio en un grid sería más alucinante, sería más interesante y algo más responsivo también, ¿no? Bien, lo que vamos a hacer es trabajar primero con métodos que hagan esto. Si bien nosotros, digamos, a lo que es este botón suma, le podemos agregar el evento clic acá, ¿no es cierto? Y bueno, podemos trabajar ya en este método para que cuando se le haga un clic el código se ejecute acá, pero no vamos a depender de un clic del botón. Vamos a escribirnos métodos aparte para llamarlos. ¿De qué formas repasamos también lo que es métodos? ¿Ya? Entonces, para lo que es la suma, al final la idea es que nosotros vamos a recorrer esta lista, ¿no es cierto? Y esta lista es de números enteros, ¿no es cierto? Si sumamos números enteros, el resultado de esa suma también va a ser otro número entero. Y es por eso que nos vamos a definir acá un método. Ya, bueno, saben que un método puede ser público o privado. Perdón, público o puede ser privado, ¿no es cierto? Si quiero que sea privado, ya no es necesario colocarle el private, ¿no es cierto? Lo voy a colocar en un momento, ¿ya? Va a ser un int, ¿no es cierto? Porque va a retornar un número entero. Le vamos a llamar suma elementos, ¿ya? Y lo que vamos a hacer acá es declararnos una variable suma, un acumulador, ¿no es cierto? Los acumuladores empiezan en 0. Y vamos a recorrer la lista. Ya hemos recorrido la lista con un for, ¿no es cierto? O sea, la forma de recorrer una lista es de esta manera. Nuestro ciclo for, desde i igual a 0 a i menor a la lista, que es a.count. Esto es lo que nos da la cantidad de elementos que tiene la lista, ¿no es cierto? ¿Sí? Y la idea es que acá decimos que la suma va a ser igual a la suma anterior más la lista, el elemento en la lista en la posición i, ¿no es cierto? Es lo que normalmente hacemos. Y al final vamos a hacer un return de esa suma. Es lo que va a retornar este método. Ahí estamos haciendo la suma de esos elementos. ¿Listo? Esto podemos escribirlo de otra forma, ¿no? Una forma de también escribir esto, y esto sabemos, bueno, no sé si les enseñó, vamos a verlo acá. Cuando tengo una variable que es igual a la misma variable más otro valor, en C# puedo escribirlo así, miren. S más igual, y así directamente. Esta es otra forma de escribir. Esto significa S es igual a S más A en la posición I. O sea, es lo mismo que aquí arriba. Es una forma más abreviada de escribir en C#. O sea, por ejemplo, para esta variable i, por ejemplo, nosotros, bueno, no hacemos esto. I es igual a i más 1, ¿no es cierto? Hacemos i más más. Es una forma abreviada de escribir, ¿no es cierto? Que tiene C#. Y esta otra es una forma también abreviada de escribir estas cositas. Entonces, si tengo una variable igual a la misma variable más otro dato, pues escribo simplemente s más igual y el dato, ¿no? Es una formita de escribirla. Vamos a dejar así para que vean que también funciona. Ahí tenemos la suma de elementos. ¿Ya? Vamos con el mayor. Si al final es una lista de enteros, el número mayor también va a ser otro entero. Por eso el método va a retornar un entero. ¿Listo? ¿Ya? Y aquí nos vamos a definir el resultado del mayor, m de mayor.
Y bueno, esto lo podemos inicializar en el primer elemento de la lista. ¿Sí? Generalmente hace eso. Voy a abrir acá un Excel para mostrarles. Hay varias formas, ¿no?, de inicializar este valor. Veamos que me abra rapidito, porfa. Justo ahorita está tardando. Ya, una forma es hacer esto. Va a ser igual al primer elemento de la lista, ¿no es cierto? Mi variable mayor, la que va a capturar el mayor. Le voy a llamar mayor, así. Así, ¿listo? Ya. Y luego recorremos la lista. ¿No es cierto? Podemos recorrer la lista. Y aquí preguntamos si el elemento en la posición i de la lista es mayor a mi variable mayor. Entonces ahora cambiamos y decimos que el mayor va a ser igual a ese elemento en la posición i. ¿No es cierto? Es lo que normalmente hacemos. Y al final retornamos ese mayor. ¿No es cierto? Es lo que normalmente hacemos. Y esa es una forma de hacerlo, ¿no? Y bueno, se ha abierto aquí mi Excel. Y en realidad era para mostrarles que si tengo una lista de unos cuantos elementos así. Posición 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí, bueno, tengo valores. Entonces mi posición aquí, ¿no es cierto? Agarro este valor y el 5 voy comparando con cada uno de estos, ¿no? 5 es mayor a 5, no, sigue siendo el mayor 5, tomo ese valor. Luego 5 es mayor que 8, no, ahora el mayor se vuelve 8 y va cambiando ese valor, ¿no es cierto? Esa es una forma de posicionarlos. Y la otra forma es de inicializar esto en el valor menor posible, o sea, digamos esto a negativo así, digamos, por decirles. Cuestión de que cuando entra el primer elemento, el mayor ya se vuelve este, y luego va comparándose con los otros hasta obtener el mayor final. Se puede hacer así, pero esto nos da el riesgo de que como es un número entero, entonces bueno, podría haber en la lista así números negativos, así bastante pequeños. Entonces, lo que se puede hacer también acá es el número más pequeño que se puede obtener de los números enteros se puede obtener así, int.minValue, y nos va a dar ese valor que tenemos ahí, ¿no? Directamente igual a eso. Entonces no va a haber, es el menor número posible con el cual se puede comparar. Entonces pueden elegir o hacer así, que les muestro una alternativa, o como estaba hace rato, ¿no? Int mayor igual a en la posición 0. Cualquiera de las alternativas es válida. ¿Listo? Ya, entonces ahí estamos. Ahí tenemos el mayor. Para el menor va a ser algo similar. Voy a copiar, voy a pegar esto. Tenemos el menor. Y bueno, voy a definir una variable menor que podría ser así también, igual a la posición 0. Entonces este se agarra como menor por defecto. Buenas noches, Inge. Buenas. Perdón, estamos grabando, por favor, un cachito. Vamos a detener, vamos a pausar. Bien, continuamos. Entonces definimos acá, ¿no? Acá sería, bueno, sería, aquí si esto es menor al menor, entonces ahora el menor, ¿no es cierto? Va a ser igual a esto y retornamos el menor. Esta es una forma de hacer, ¿ya? Y la otra forma de hacer es inicializar en el mayor valor posible. O sea, esto también se puede obtener así. Y el mayor valor posible puede ser un número grande que en realidad puede ser un max value, ¿no es cierto? Que nos devuelve ese número grande que tenemos ahí en la pantalla, ¿no? Y como es el mayor siempre, entonces estamos comparando ya los menores, lo podría obtener de esa manera.
¿no es cierto? Entonces cualquiera de los dos va a funcionar. ¿Listo? Ahora, si van a trabajar con esta primera forma, los dos ya lo hice acá, bueno, hay que cuidar algunas cositas, ¿no? Si ya nos estamos posicionando acá en el primer elemento, ya no es necesario recorrerlo esto del primero, o sea, podríamos decir, vamos a ir desde acá, ¿no es cierto? Para no recorrer el primero, pero ojo, que tenemos que tener en cuenta que no sabemos exactamente qué cantidad de elementos tenga. Puede que tenga solo un elemento la lista, ¿no? Puede que solo tenga un elemento. Entonces, si aquí empiezo desde el 1, entonces esto ya no hay y la lista solamente es esto, entonces vamos a tener un problema. Solo tiene este elemento. Y si empiezo a recorrer mi ciclo desde el 1, entonces me va a generar una excepción de que hay un elemento que no existe, porque no hay aquí el 1. O sea, ahorita no sabemos el tamaño de la lista porque es dinámica. Al principio la estamos creando así, ¿ya? Y queda vacía. Entonces puede que no tenga elementos, puede que después se vayan borrando los elementos. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta ese dinamismo más. Entonces miren, de la forma tradicional, como es, aquí nos puede generar ciertos problemas si manejamos de esta manera, ¿no? Queriendo recorrer algo que no se va a dar. Incluso aquí, posesionándonos acá, en la posición 0, puede que la lista A todavía no tenga elementos y yo quiera retornar, digamos, retornar algún, o sea, quiera obtener el mayor, entonces no va a haber ni siquiera el elemento A en la posición 0, porque esto es dinámico. No es como un arreglo que defino y digo, tengo arreglo de 10 y ya tengo 10 elementos, aunque todos llenados con 0, ¿no? Entonces, estas son las formas de hacer y lo acabo de hacer como si fuese un arreglo, pero ahora vamos a tomar en cuenta que se trata de una lista y puede estar así, la lista A puede estar así, la lista A puede estar así, o la lista A puede estar así vacía, nada. Entonces ni siquiera va a haber un elemento en la posición 0. Entonces, si bien esto nos funciona para arreglos de los cuales conocemos la longitud, para las listas vamos a utilizar esto. Primero para el mayor. ¿Listo? Y ahorita, ¿qué va a hacer? Va a agarrar un número negativo y si no hay elementos, este ciclo ya no va, o sea, ya no va a recorrerlo, porque miren, es desde igual a 0, ahí menor a la cantidad de elementos que tiene. Entonces, si tiene 0 elementos también esto, entonces ya no va a entrar al ciclo y va a retornar esto. ¿Se entiende? ¿Sí? Va a retornar un número pequeño. ¿Listo? Y acá lo propio. Para evitar que me genere un problema, y esto también, ojo, lo voy a volver a cambiar a 0, voy a utilizar esta otra forma. ¿Ya? Entonces, si no hay elementos, bueno, un valor mayor va a devolver y listo, punto. Y obviamente cuando esté llamando a estos métodos voy a preguntar si tiene o no tiene elementos. Si tiene elementos, entonces voy a llamar al método, si no, no. Pero no voy a hacer esto y recorrer esto desde el 1 así, digamos, porque no garantizo, si tiene elementos, no garantizo que tenga 2, porque el 1 ya está teniendo 2 elementos, ¿no? Acá otra vez la lista A. Entonces, si digo esto es que ya tengo 2 elementos y el count me va a dar 2. Y no es correcto, ¿no? No voy a tener. Entonces no puedo hacer tampoco esto porque puede que mi lista solamente tenga un elemento. ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a hacer así. Y lo vamos a trabajar de esta manera. ¿Ya? Pues ahí tenemos el mayor, tenemos el menor. Con la suma de elementos no hay problema. Miren, la suma empieza en 0 y si no hay elementos, entonces aquí este ciclo no va a entrar y va a retornar 0. Suma de elementos, 0. ¿De acuerdo? ¿Sí?
vamos a trabajar con el promedio. Ya, este promedio va a estar siempre y cuando haya elementos también, ¿no es cierto? Miren, si la lista que tenemos, la cantidad de elementos que tenemos es mayor a 0, entonces puedo calcular el promedio. Puedo retornar, ya en este método, lo que es la suma de elementos, que ya lo tengo en este método, ¿no es cierto? Lo estoy reutilizando, dividido entre la cantidad de elementos que hay, ¿no? Puedo retornar eso directamente. Y si no, bueno, no puedo calcular el promedio. Voy a desplegar un 0. ¿De acuerdo? Siempre y cuando tenga elementos en la lista, entonces voy a poder hacer la división, porque si no tengo, va a ser una división entre 0. Bien. Vamos ahora a los botones. Vamos a llamar a estos métodos de los botones. La suma de elementos, ya tenemos su evento click. Ya. Y bueno, acá el resultado vamos a hacerlo. Vamos a agregar en el listbox, ¿de acuerdo? El listbox se llama lbxdatos.items.add. Y aquí vamos a decir, aquí no es, si no hay elementos, la suma va a salir 0, ¿no? Así que no es necesario comprobar nada. Suma de elementos, vamos a decir. Ya. Y bueno, acá vamos a concatenar llamando al método suma de elementos. Ya, y vamos a desplegar y vamos a agregar una línea en el listbox mostrando esa línea, esa suma de elementos. Para el mayor, le vamos a agregar su evento click a este botón mayor. Aquí vamos a preguntar primero si la lista tiene elementos, la cantidad de elementos es mayor a 0, entonces vamos a decir lbxdatos.items.add. Y acá vamos a hacer elemento mayor y vamos a concatenar con este mayor, el método mayor. ¿Listo? Si no, podemos desplegar algún mensaje o podemos en el mismo listbox decir, digamos, no existen elementos en la lista, no se puede obtener el mayor, algo así, ¿no? Algo así podemos trabajar. Estamos validando ya, ¿no? No existen elementos en la lista. Vamos con el menor. Va a ser similar a esto. Voy a copiar y voy a pegar esto, solo que acá voy a decir elemento menor. Y aquí vamos a llamar al método menor, controlando siempre primero que haya elementos en esa lista. Y el promedio le vamos a agregar su evento click. Y bueno, ahí ya en el promedio hemos hecho un... Si había elementos, aquí ya hemos controlado, así que el promedio 0 puede salir, ¿no? No es problema acá.
O podemos comprobar también en el otro lado, ¿no? Lo haremos así como este está bonito nomás, creo, ¿no? Lo vamos a comprobar así también. Entonces, si hay elementos, vamos a decir promedio. Aquí vamos a llamar al promedio. ¿Listo? Ahí está. Y esto es porque cuando creamos una lista, por defecto puede ser como esta, una lista así vacía, no hay nada. No lo voy a simplemente marcar, pero no hay nada. No hay nada ahí. Conforme vamos agregando elementos, entonces estos elementos se van creando y se van llenando. También podemos borrar elementos y luego vamos a ver cómo eliminar los elementos. Entonces hay que controlar que por lo menos tenga elementos. No puedo hacer operaciones así. Cuando trabajo con un arreglo es más fácil. Arreglo de 5, digo, y bueno, se crea el arreglo inmediatamente de longitud 5, ¿no es cierto? Con estas posiciones. Y si es de enteros, entonces aquí se guardan valores nulos, o sea, los valores nulos por defecto son el 0. Y en un arreglo, tranquilamente aquí puedo sacar ya la suma de los elementos, me va a salir 0. El promedio de los elementos me va a salir 0. El elemento mayor me va a salir 0. El elemento menor me va a salir 0 porque se llenan. Y yo estoy seguro que en un arreglo puedo recorrer, o sea, que aquí hay una posición y aquí hay otra posición. Pero en una lista no. Pueden estar así, así, así o así, etc. Entonces no se olviden eso. Tengan presente que esas listas son dinámicas. Su tamaño no es estático. Entonces ahorita si bien estamos agregando elementos, ya después les voy a enseñar a eliminar elementos. Entonces el tamaño va a ir variando. Por eso es dinámico, ¿no? Ojo con ese detalle. Vamos a probar. Y primero vamos a probar la validación porque al hacer correr ahorita no tendría elementos en la lista. Entonces, si digo promedio, miren, no existen elementos en la lista. Si digo menor, no existen. Si digo mayor, nada, ¿no? Acá creo que dijimos que salga, bueno, le pusimos 0, ¿no? Porque no hay nada. Lo voy a limpiar ahora el listbox y voy a empezar a llenar algunos datos. Aquí hay elementos, ¿no? En la lista. Y voy a llenar un datito más. ¿Ya? Entonces ahora sí, miren, aunque lo limpie del listbox, pero ya hay elementos en la lista. Puedo sumar, ¿no es cierto? Puedo sacar el mayor, puedo sacar el menor, puedo sacar el promedio, puedo limpiar otra vez y volver a mostrar los datos, ¿no? Estoy jugando ahorita con la lista. Igual otra vez, ¿eh? Etcétera, etcétera. Tengan en cuenta ese dinamismo que tienen las listas. ¿Ya? Ese detallito cuando estemos controlando. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Parece que no. Dime. Respectivo el código, cuando de la lista lo llama a.com, es el tamaño de la lista, ¿no? Sí, sí, sí. Eso ya lo hemos visto. Hay que revisar el video anterior, ¿listo? Sí. En este caso, cuando... Acá. Más abajo, ¿qué obtiene cuando la lista es vacía, en el tamaño 0? 0. 0 va a devolver. Automáticamente asigna 0. Claro, cuando creas la lista, la instancia es acá, ese count va a ser 0 porque no hay ningún elemento. Cuando crees el primer elemento, aquí el count ya va a tomar el número 1 y se va a crear el elemento en la posición 0. Agregas otro elemento, el count va a ir a 2 y se va a crear el elemento en la posición 1. Cuando la lista es nulo, o sea, cuando tiene null, eso ya sería un dato.
¿A qué te refieres con dato? Es decir, cuando la lista se crea, digamos, de 3 celdas, entonces el tamaño sería 3, ¿no? No, creo que estás mal. Vas a revisar el video anterior y entender un poquitito el concepto de listas. Creo que no lo has revisado. Te estás confundiendo con arreglos. Revísalo y ahí te vas a dar cuenta cómo funciona una lista, el dinamismo que tiene, porque cuando estamos creando ni siquiera le estamos dando un tamaño. ¿Ya? Revisa por favor el video. ¿Alguna otra consulta? Sí, había de los argumentos que recibe un método. En este caso no estaba usando. Si tú lo podías explicar, por favor. Aquí en suma de elementos, por ejemplo. Sí, no estás recibiendo ningún argumento, porque directamente estoy usándolo para recorrer la lista. No se olviden que tenemos métodos que pueden tener o no parámetros de entrada y pueden o no retornar una salida, ¿no es cierto? Son los tipos de métodos que hemos visto en Progra 1. Sí. Bueno, gracias, señor. No hay de qué. ¿Alguna otra consulta? Inge, disculpe, tal vez esto suene medio simple, pero no puede existir en listbox, no puede existir un elemento 2 si no hay un elemento 1, o un elemento 3 si no hay elemento 2 o 1, ¿verdad? Exacto, pero en la lista, el listbox es este sí, elemento. Sí, no le digas listbox. Sí. Perdón. Este es el listbox y nada que ver con nuestra lista, ¿no ven? ¿Ya? Nada que ver. En la lista, exacto. Ya vamos a ver la eliminación. Entonces, ahorita, por ejemplo, si elimino este elemento en la lista, ahorita no estamos haciendo eliminación, pero cuando lo elimine va a ocurrir esto. A ver, voy a tratar de ejemplificarlo acá. Aquí abajito lo voy a pegar. No es que esto va a aparecer así, miren. Esto se va a borrar, digamos. Este 9 va a venir aquí. Esto se va a volver así. Y esto se va a volver amarillo. Si estoy eliminando esto de acá, voy a ocultar esto para que se entienda el ejemplo. Ahora sí. Si estoy eliminando esto, y esto más, si estoy eliminando este elemento 3, aquí, perdón, voy a insertar algo más para que se vea la diferencia. Ahora sí. Si estoy eliminando esto, no significa que esto va a pasar así. 9 y 5. O sea, no va a desaparecer el elemento en la posición 4 con el índice más, sino la lista se va a rearmar. Si bien el 9 va a aparecer aquí, esto se va a volver a enumerar y esto va a aparecer con un 4. ¿Ya? Si es que se elimina un elemento de la lista. Todavía no hemos hecho eliminación, pero aprovecho para explicarles cómo funciona la eliminación. Hay un método que es remove@, nombre de la lista, y es, aquí lo voy a escribir, a.removeAdd, y aquí decimos qué posición queremos eliminar. Entonces puedo decir eliminar la posición 4. ¿Ya? Si ejecuto este código acá, va a ocurrir que se va a borrar esto, el 9 va a venir, pero va a tomar ahora la posición 4. Se va a reindexar, se puede decir. Y este es el método para eliminar un elemento en base a la posición. ¿Listo? Hay otro método que te lo vacías, es un remove all también, pero también otro método que te lo limpia la lista, que se llama .clear. Al igual que el listbox, la lista tiene un método que es el clear, que lo voy a escribir acá, que te lo limpia todo. La lista te lo vacía. Obviamente aquí hay puntos y comas, no son métodos directamente. Ya, lo estoy escribiendo ahorita ahí en Excel, van a disculpar, pero son estos métodos. Esto te hace el todo, borra todos los elementos, como quien dice, los limpia. ¿Ya? Y la lista aparece otra vez nuevita, sin nada. No tengo acá ya el dibujito, pero aparece la lista A sin nada. Y esto, si se ejecutara para esta posición, ocurre lo que les estoy mostrando acá. ¿Listo?
¿Ya? Entonces, siempre cuando recorramos una lista, después de un 1 va a venir un 2, no va a saltar a un 5 o algo así. Se va a reindexar cada vez que eliminemos. Y conforme vayamos agregando elementos, se van a ir creando en las siguientes posiciones. Pero si los eliminamos, se va a reindexar así. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta más? Y estaba buena la pregunta, ¿no? Parece que no. Bien. La siguiente, ya estamos haciendo una operación básica, ¿no? Con lo que son las listas. Entonces, la siguiente clase vamos a hacer un poco lo que es la eliminación, que sería lo último, ¿ya? Y vamos a trabajar después viendo lo que son la introducción a las clases, métodos y todo lo demás. Y la idea de hacer ahora las listas es que clases y objetos, o sea, objetos básicamente, los vamos a almacenar en las listas. ¿Ya? Cuando veamos la definición, en vez de almacenarlo en arreglos, lo vamos a almacenar en listas. Y sobre eso vamos a hacer un CRUD, o sea, vamos a crear una lista, digamos, de estudiantes con sus notas o cualquier otra situación, los vamos a eliminar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar en función a ese detalle. Entonces, la siguiente haríamos esto de la eliminación, la limpieza, y vamos a empezar directamente a avanzar lo que es programación orientada a objetos. He tratado de hacer algo así básico para repasar cositas de arreglos, pero no arreglos propiamente dichos, sino ya moviéndolo a algo que es más interesante, que es más dinámico, que son las listas. Aquí me he escrito algunos métodos básicos, ¿no? Que no están recibiendo parámetros de entrada, pero sí tienen una salida. Entonces ustedes también ya saben métodos y hay que repasarlos si es que no los estamos no los recordamos, entonces no los estamos pudiendo recordar. Los van a repasar por favor, porque ya acá en esta materia directamente vamos a hacer uso de métodos, ¿no? Sobre todo cuando ya trabajemos con clases. ¿Listo? Bien, para que no sea más largo y más pesado el video, vamos a detenerlo acá. ¿Listo? Eso sería todo por esta parte.